Buenos días, estudiantes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. La fecha del día de hoy es 27 de julio y esta semana vamos a trabajar máximo común divisor. La semana pasada estuvimos trabajando mínimo común múltiplo. Les recuerdo la definición: el mínimo común múltiplo entre dos o más números naturales es el menor múltiplo común de estos números diferentes de cero, ¿cierto? Y el máximo común divisor entre dos o más números es el mayor divisor de estos números naturales. Entonces, como la misma palabra lo dice, el, el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo de ambos números. Si recuerdan que para encontrar el múltiplo de un número lo que hacíamos simplemente era multiplicar ese número por todos los números naturales, ¿cierto? Y decíamos que los múltiplos eran múltiplos, los múltiplos de un número son infinitos, son bastantes, son demasiados. Y los divisores de un número, decíamos que los divisores de un número son todos esos números menores a él, ¿cierto? Que al dividirlos, su residuo me da igual a 0. ¿Listo? Entonces, en el máximo común divisor de dos o más números vendría a ser el mayor número, el mayor divisor en común entre ambos. ¿Listo? Y entonces aquí tengo el primer ejemplo, el máximo común divisor de 12 y 15. Basta además de decir de que se abrevia de la siguiente manera: MCD, máximo común divisor. ¿Listo? Y lo primero que tenemos que hacer es, siempre empezamos por el número 2, creo que es básicamente lo mismo que el mínimo común múltiplo. La diferencia es que debe de ser en común los divisores, es decir, que divida 12, pero que también al mismo tiempo divida a 15. ¿Listo? Entonces empezamos a dividir 12 entre 2, que es el primer número. Siempre empezamos por el número 2. Un número que multiplicado por 12 se acerque, perdón, por 2 que se acerque o sea igual a 12, el 6. 6 por 2, 12. ¿Y cuánto le falta a 12 para llegar a 12? 0. Listo, entonces sí me sirve por un lado, pero todavía no lo puedo escribir. ¿Por qué? Porque tengo que verificar que el número 2 también divide a 15. Entonces, continúo 15 entre 2 y busco un número que multiplicado por 2 se acerque o sea igual a 15. El 7, ¿cierto? 7 por 2, 14. ¿Y cuánto le falta a 14 para llegar a 15? 1. Y ahí, aquí me doy cuenta de que el 2 divide a 12, pero no divide exactamente a 15, ¿cierto? Como lo necesitamos. Entonces quiere decir de que yo no puedo empezar aquí con el número 2. ¿Por qué? Porque el 2 debe de dividir a ambos. Entonces elimino y busco el siguiente número primo. Recuerden que de este lado de la línea escribimos únicamente números primos. Y el siguiente número primo es el 3. Entonces 12 entre 3, un número que multiplicado por 3 se acerca o sea igual a 12, el 4. 4 por 3, 12. ¿Y cuánto le falta a 12 para llegar a 12? 0, ¿cierto? Basta verificar ahora si también nos sirve para el número 15. Entonces dividimos 15 entre 3 y empiezo un número que multiplicado por 3 acerque o sea igual a 15, el 5. 5 por 3, 15. ¿Y cuánto le falta a 15 para llegar a 15? 0, ¿cierto? Entonces aquí compruebo que el 3 divide a 12 y también el 3 divide al 15. Entonces el 3 sí me sirve. Escribo aquí el número 3 y escribo debajo de él los cocientes. El cociente de 2 entre 3 es 4 y el cociente de 15 entre 3 es 5. ¿Listo? Esto también lo podemos hacer de pronto quizás de una manera más fácil recordando los criterios de divisibilidad. Si nosotros nos podemos a pensar o a recordar el tema de los criterios de la divisibilidad, nos decía que
los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8 son divisibles entre 2. Entonces por eso el 12 es divisible entre 2 porque termina en 2. Pero el 15 termina en 5. Entonces no es divisible entre 5. Entre 2, perdón. Y el criterio de divisibilidad para los números que son divisibles por 3, si recordamos, sería la suma. Si nosotros sumamos los números, 1 más 2 es igual a 3. Y si el 3 es un múltiplo de 3, entonces 12 es divisible entre 3. Y 3 si es un múltiplo de 3, porque si nosotros multiplicamos 3 por 1 es igual a 3. Y esto significa de que el 3 sí es un múltiplo de 3. Y 5, el del 15, 1 más 5, 6. Y 6 también es un múltiplo de 3 porque 3 por 2 es 6. ¿Listo? Entonces aquí compruebo cómo efectivamente 12 y 15 son divisibles entre 3. ¿Listo? Entonces, listo. ¿Y será que yo voy a poder encontrar un número que divida 4 y que también divida 5? No, cierto, porque si nosotros recordamos, el número 5 es un número primo. Y los números primos únicamente los dividen el número 1 y el mismo número, es decir, en este caso el número 5. Y el número 4 es divisible entre 2 porque termina en 4 y también divisible por 4, ¿cierto? Y además del número 1, pero yo no puedo agregar aquí el número 1. Entonces me doy cuenta cómo llegué hasta ahí. Ya no puedo hacer más nada. Entonces, el máximo común divisor de 12 y 15 es 3. Es un proceso de pronto un poco más, es más corto, sí. Si recordamos que el mínimo común múltiplo tenía necesariamente que ambas filas llegar hasta 1. Aquí no es necesario que llegue hasta 1, porque no siempre vamos a encontrar dos números que tengan el mismo común divisor entre ambos. ¿Listo? Normalmente nunca llega hasta 1. Rara vez llega hasta 1. Entonces, pero sí es un poquito, de pronto hay que tener bastante en cuenta que el divisor, el número que coloque de este lado, debe de ser en común entre ambos. Bueno, el siguiente ejemplo que tengo aquí es 18 y 24. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil, vamos a recordar los criterios de divisibilidad. Empezamos con el número 2. Un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Aquí ambos, uno termina en 8, otro termina en 4. Entonces quiere decir de que ambos números son divisibles entre 2. Entonces ya yo puedo ponerlo aquí enseguida. Basta simplemente con dividir 18 entre 2, que es igual a 9. Ya yo sé que su residuo es exactamente igual a 0. Y 24 entre 12, que es igual a 12. Listo. Entonces, ¿será que el 9 es divisible entre 2? No, porque los números que son divisibles entre 2 son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, ya por entrada sé que no me sirve el número 2. Entonces, ahora basta con verificar si el 9 es divisible entre 3 y el 12 también sea divisible entre 3. ¿9 es divisible entre 3? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 9 y ese es 3 por 3. Es 9, quiere decir de que 9 es un múltiplo de 3. Y si yo sumo las cifras de 1 más 2, que es lo que me dice mi criterio de divisibilidad para los números que son divisibles entre 3, es 1 más 2, 3. Y 3 también es un múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 1 es 3. Entonces aquí agrego mi número 3 y un número que multiplicado, 9 entre 3, 3. ¿Sí es? Y 12 entre 3, 4. Listo. ¿Y será que ya puedo continuar? No, ya no puedo continuar. ¿Por qué? Porque 3 es un número primo, ¿cierto? Quiere decir de que nada más tiene dos divisores, el número 1 y el mismo 3. En cambio, 4 tiene los divisores de 1, 2 y 4, ¿cierto?
Y no tengo divisores en común, por eso hasta ahí llega mi ejercicio. Entonces, el máximo común divisor de 18 y 24 es 2 por 3. Recordemos que los que están de este lado se multiplican. Y 2 por 3 es igual a 6. ¿Cierto? Entonces terminé mi ejercicio. Vamos a hacer otro. Bueno, aquí tengo el siguiente. 49 y 98, el máximo común divisor entre ambos. Entonces empezamos recordando los criterios de divisibilidad, como ya les había dicho, de pronto para agilizar un poco el ejercicio. De pronto si no se acuerdan, les pido que repasemos. O de pronto si lo quieren hacer primero con el 2, luego con el 3, luego con el 4 y así, también lo pueden hacer. De pronto manejar los criterios de divisibilidad hace que el ejercicio sea un poco menos extenso, menos largo. Entonces empezamos con números divisibles entre 2, son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. El número 49 termina en 9, entonces quiere decir de que no es divisible entre 2, no me sirve, ¿cierto? Los que son divisibles por 3, sumo sus cifras y si el resultado es un múltiplo de 3, entonces el número es divisible de 3. Entonces sumo 4 más 9, 13 y 13 no es un múltiplo de 3, ¿cierto? Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3, ¿cierto? Y el número 49 no es divisible por 2, tampoco es divisible por 3, entonces tampoco es por 6. Bueno, entonces el siguiente primo sería el número por 5, ya sabemos que no, porque 5 son únicamente los números que terminan o en 0 o en 5. Después de 5, el siguiente primo es el número 7. Entonces hay que verificar si el 7 nos sirve. Y dividimos entonces 49 entre 7. Un número que multiplicado por 7 se acerque o sea igual a 49, el 7. 7 por 7, 49. ¿Y cuánto le falta a 49 para llegar a 49? 0. Si me sirve por ese lado, ahora basta verificar el número 98. 98 entre 7. Entonces, un número que multiplicado por 9, por 7, que se acerque o sea igual a 9, el 1. 1 por 7, 7. ¿Y cuánto le falta 7 para llegar a 9? 2. Y bajo el 8. Un número que multiplicado por 7, que se acerque o sea igual a 28, el 4, ¿cierto? Exactamente. 4 por 7, 28. Y 28 menos 28, 0. ¿Listo? Entonces vemos como el 7 divide a 49 y también divide a 98. Entonces de este lado agrego el 7, si me sirve. Debajo del 98 coloco el 14, que es mi cociente, y debajo del 49 coloco el 7. ¿Y será que todavía puedo seguir encontrando un mismo número que los divida ambos? Sí, si recordamos, ¿cierto? 7 entre 7, 1. Y 14 entre 7, 2. ¿Cierto? Entonces, ya llegué hasta ahí. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a poder encontrar nunca un divisor de 1 y que sea el mismo para el 2, que sea distinto de 1. Recordemos que en este caso, en el mínimo común múltiplo y en el máximo común divisor, nosotros no tenemos cuenta el número 1. ¿Listo? Entonces, el máximo común divisor de 49 y 98 sería la multiplicación de 7 por 7. ¿Y cuánto es 7 por 7? 7 por 7 es igual a 49. Entonces, el máximo común divisor entre 98 y 49 es 49. Y este ejercicio lo estoy sacando de nuestro libro de la página 36, el punto número 1. Listo, aquí tengo este que es el ítem C, es el máximo común divisor de 7 y 5.
Pero si yo recuerdo, el número 7 y el número 5 son números primos, ¿cierto? Esto quiere decir de que el 7 solo tiene dos divisores, que es el número 1 y el 7. Y el 5 tiene dos divisores también, el número 1 y el número 5. Pero recordemos que nosotros no tenemos en cuenta el número 1. Quiere decir de que el 7 y el 5 no tienen ningún divisor en común. Quiere decir que entre el número 5, el máximo común divisor del número 7 y el número 5 no existe. Este es el punto F, me dice el máximo común divisor de 12, 20 y 28. Entonces empezamos recordando los criterios de divisibilidad. Los números que son divisibles por 2 son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Estos terminan en 2, 0 y 8. Quiere decir de que los tres números son divisibles entre 2. Entonces escribo mi número 2 y divido 12 entre 2, 6, 20 entre 2, 10 y 28 entre 2 es igual a 14. Listo. Entonces, sigo viendo si son divisibles por 2. Y si son divisibles por 2 porque terminan en 6, 0 y 4. Y los números que son divisibles por 2 son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces escribo aquí mi número 2 y divido 6 entre 2, 3, 10 entre 2, 5 y 14 entre 2, 7. Y terminé. ¿Por qué sé que terminé? Porque 3 es primo, 5 es primo y 7 también es un número primo. Y recordemos que ellos solamente tienen dos divisores cada uno, y el único divisor en común es el número 1, el cual no lo tenemos en cuenta. Entonces, el máximo común divisor de 12, 20 y 28 es 2 por 2, que es igual a 4. Y el punto número 2 de la página 36 me dice, completa la descomposición en factores primos y halla el máximo común divisor. Entonces, los espacios en blanco los tengo que llenar. Y empiezo entonces. Me dice que 30 entre 3 es igual a 10, ¿cierto? Entonces coloco el número 10 y 10 entre 5 es igual a 2. ¿Listo? Ya llené esta fila. Ahora, pero ¿cómo hago para llenar estos dos que los tengo arriba? Pues es fácil, simplemente debo de multiplicar este 15 con este 3 y este 30 con este 3. Listo, entonces multiplico 15 entre 3, que sería 45, y 30 entre 3 es igual a 90. Y si nosotros dividimos 45 entre 3 es igual a 15. Y si dividimos 90 entre 3 es igual a 30. Y 15 entre 5 es igual a 3. Y 30 entre 5 es igual a 6. ¿Cierto? Entonces, el máximo común divisor de 30, 45 y 90 es igual a 3 por 5. Y 3 por 5 es igual a 15. ¿Cierto? Entonces, y el compromiso del día de hoy será trabajar la página 36, los puntos número 1 y número 2. Estuvimos trabajando algunos ejercicios en el video explicativo, así que por favor tenerlos en cuenta para poder resolver el resto. Y también quiero recordar la fecha del envío, que sería el 29 de julio. Además de eso, recordarles la clase virtual que tenemos para el día miércoles a las 8 de la mañana. De pronto, si tienen alguna duda o alguna inquietud, sería bueno que la escriban, tenerlo en cuenta para mencionar el día de la clase virtual. Nada más tenemos una hora para poder trabajar. Entonces les voy a pedir el favor que seamos muy puntuales. Recuerden que deben de encender la cámara y tener el uniforme del colegio puesto.
Y además de eso, por favor, apagar los micrófonos a menos que vayan a decir de pronto alguna duda o alguna inquietud. Entonces, estoy muy emocionada por verlos y que tengan un resto de buen día.